So basically this morning I wake up in my hotel, a bit hangover, I have to admit, but with like a strong idea, memory of my last night and with the desire of silence. I need silence, and I was invited to be here to speak, which is not like a contradiction necessarily. But the silence was that I had in mind when I wake up was basically an interpretation of Kafka's little short novel about the silence of the mermaid, which is actually a beautiful story seen from the side of the monster. The siren are like, for sure, not the mermaid are like considered to be monsters, but at the same time Ulysses in his like great adventures, too brave to die, you know, the most powerful man living several lives, adventuring in all the sea and crossing many different realities and being even able to go back to his own country, Ithaca. It's like kind of like I never really fancy him because it was too much opposition in a way, too like too brave, able to survive in any case. But in the version of the story of Kafka, the mermaid didn't sing for him. They knew when he was coming. They knew that he was going to be connected with the boats, not being able to go to them. He was like linked to the boats, not able to move, but able to listen. They knew the trick. They knew the trick of Ulysses, and they decide not to sing, to avoid their voice, to say no to him, to his like escape and his escamotage. And I think that it was beautiful. And I think that sometimes silence is like a great political statement. And within this story, I would like to give you the rooms to speak about silence from your point of view. Justamente cuando nos encontramos hoy con Milovan, coincidimos los dos en la idea de hablar de la curaduría y el activismo en relación al silencio, ¿no? Que sería tal vez lo más inesperado. Como uno habla de activismo y casi la palabra contraria al silencio sería el activismo. Y yo había pensado empezar mi charla con una imagen, con la primera imagen, y cuando Milovan me contó en relación a esta idea de que hoy había estado pensando en relación a este texto de Kafka y Ulises, yo encontré dentro de la feria una imagen de Batato Barea, un performer de los años 80, ¿no? Una figura bastante clave para el under de esa escena de Buenos Aires. Y que creo que Batato Barea es alguien del cual tenemos que aprender mucho desde la curaduría también, ¿no? Como tal vez hoy la curaduría más como una práctica profesional o mucho más rígida en cierto punto. Esta frase de Batato Barea, que habría que alejarla un poco. A ver. Bueno, está un poco de mala calidad porque es una foto dentro de la feria, ¿no? Pero Milovan me comentó en relación a esta idea del silencio y hay esta frase escrita en un papel como de manera muy urgente por Batato Barea en el 87, si no me equivoco, que dice: no hay silencio aquí sino frases que evitas oír, ¿no? Entonces pensaba un poco en relación a la curaduría y esta misma idea del silencio. Porque uno espera de la curaduría que sea algo que diga algo, ¿no? Que escriba un texto, que presente una idea, que tenga una hipótesis, que sea claro también, que pueda comunicar. Entonces, pensando en la idea de activismo, el activismo en la calle no es lo mismo que el activismo en la curaduría, no es lo mismo que el activismo para un artista. También justamente ayer estaba hablando con Roberto Jacobi, que leyó el título de la charla y decía: hoy los curadores nos están robando el campo en un montón de situaciones, lo único que faltaba era que nos roben el activismo como parte de su práctica. Y un poco mi reflexión en relación a eso era que también el activismo es una palabra muy versátil, ¿no? Muy fluida, la curaduría es una palabra muy fluida, y en ese sentido creo que el activismo dentro de una práctica de un artista es completamente diferente
a la práctica dentro de la curaduría. Y en este caso pensaba un poco en el contexto argentino también, ¿no? Como que es un contexto de mucha presencia del activismo, ¿no? Todo el tiempo estamos reformulando la idea de activismo, estamos repensando la idea de cómo estar en la calle, de cómo decir o intervenir políticamente o socialmente en la calle. Y la experiencia más directa y de la que siempre hablo y me refiero es de Jorge Gummiermeier, ¿no? Que es como tal vez el primer curador, o la primera persona que pensó la curaduría en Argentina y venía desde el campo del activismo, ¿no? Venía del activismo gay en los años 80, desde un lugar de mucha mayor urgencia que en la actualidad. Y cuando él decidió empezar a trabajar en el campo de la curaduría y empezar a trabajar como artista, un poco su elección fue seguir trabajando desde el activismo en silencio, ¿no? Como el silencio fue algo muy presente en el trabajo de Gummiermeier, no solo en su manera de entender la curaduría y su práctica curatorial, sino también en su manera de abordar el trabajo y la obra, como combinando esta idea de obra y curaduría, ¿no? Desde un lugar mucho más, de nuevo, fluido. Cuando él decide como curar la galería del Centro Cultural Rojas y generar de alguna manera, agrupar a ciertos artistas que no tenían un lugar con anterioridad, las obras él las va a defender desde el silencio, ¿no? Va a decir, bueno, estos son estas obras, estos trabajos que estamos exhibiendo son eso. No hay palabras que puedan referir a eso, sino que de alguna manera refieren a la experiencia personal y a la vida personal o a un activismo más intimista, si se quiere, de cada uno de los artistas que él estaba atravesando y que él estaba acompañando desde el Centro Cultural Rojas, pero no había una idea del activismo como esta práctica explícita, ¿no? O esta práctica más vinculada a una idea de statement cerrado o de anuncio político más claro. Y en ese sentido, y también volviendo a otra artista argentina que cuando hablaba de este tema también reaccionaba un poco, a Mariela Scafati, que ella dice, yo soy feminista, pero mi trabajo no es feminista. ¿Sí? Es decir, mi práctica dentro del activismo es feminista, pero mi trabajo no es feminista. Pero a la vez, cada vez que me invitan a diferentes exposiciones, curadores o diferentes instituciones me relacionan con el feminismo, ¿no? Como si fuese una categoría, como algo cerrado, ¿no? Como casi un tema. Entonces, pensaba un poco en relación a esa idea, como el activismo no como un tema, o el género no como un tema, sino mucho más como una actitud. Y en eso tal vez las instituciones están mucho más confundidas, o de alguna manera, mismo la idea de curaduría está mucho más confundida relacionando el activismo como un tema, ¿no? O el género como un tema. Entonces la pregunta sería un poco cómo desde la curaduría podemos absorber esas metodologías, ¿no? Que cambiaron rotundamente los últimos 5 años desde los estudios de teoría de género y desde la experiencia directa también en la calle, cómo la curaduría puede absorber esas actitudes y transformarlas en una práctica diaria, pero no tematizarlas. Como que la curaduría no sea una tematización del activismo, y por eso el silencio tal vez es como la mejor herramienta, ¿no? Y llamar al curador también al silencio, que el curador pueda abusar de ese silencio y también hacerlo formar parte de su práctica, más allá de la exigencia externa. Porque si no, creo que uno de los principales problemas, o el primer problema que puede suceder, es que cuando se escucha la voz de un curador o de un artista de manera muy clara, es muy fácil absorber esa voz tanto para las instituciones como para los gobiernos de turno también, ¿no? Pensar que esa voz tan clara puede ser parte de ese discurso más oficial o más estatal en un montón de instituciones. Entonces creo que ahí hay también una parte de estrategia del curador como activista, en usar el silencio para que eso que está tratando de trabajar o decir también pueda ser oculto o más difícil de llegar para las instituciones o sobre todo un poco para los gobiernos, ¿no? Y no es casual eso, que estemos como en Art Basel, hablando de activismo y curaduría en el medio de la rural, en Arteba, ¿no? De alguna manera es parte de ese sistema y de ese circuito. Por eso pienso que en algunos debates y discusiones el silencio sería un poco esa postura en relación al activismo, y en eso coincidíamos hoy con Milovan también, de que podía ser una de las salidas en relación al activismo. Por eso creo que ahora estaría bueno tal vez comentar un poco nuestros proyectos o algunas experiencias personales, y que Milovan nos presente un poco el proyecto en el que está trabajando ahora en relación a la Bienal de Venecia, si te parece. I can. Yeah. With pleasure.
let's put the image of the neon piece, né in cielo né in terra. I have also like an image. For like a little time I was thinking that the title of my Italian pavilion, I'm the curator of the Italian pavilion of the next Venice Biennale, which is like a pleasure and an honor. And the title is this one, but I didn't want to have this, but it's fine. It's fine, let's keep it. Ne altra ne questa, the challenge of the labyrinth. In English is neither nor, which is in a way kind of like quoting, but in a very different way, the text of Kierkegaard, Out, which was either or. And in this case, I rather prefer not to say tis or tis, but not tis and not tis other, because I need to find personally a third way, another dimension, a third street. And the title is an anastrophe. You know what is an anastrophe? Anastrophe is like a rhetorical figures for which you create a mistake. It's like a wrong sentence. There is something wrong, but it creates like a poetical effect. And in Italian, you will never say né altra né questa. You will say né questo né quello, or né uno né l'altro. So I make a mix in between the most common expression that you say no and no, and I turn it into female, because normally in Italian will be like masculine gender, let's say, but thinking that I'm saying not is and nor there, relating to like more dimension, street, reality, all these more abstract terms in Italian are like female. So I rather turn it into female. And they make like a double mistake. Oh, no, it's not a mistake, but you know, kind of like my interpretation. And the second title, the subtitle, is The Challenge of the Labyrinth, because indeed my pavilion will be a labyrinth. And I've been very much inspired also by Borges, which was considered to be the biggest expert of labyrinths in all the time. And the second one was Italo Calvino, which is an Italian writer, according to like hierarchy made by a mathematics Pierre Rosenthal in 87, which give like, you know, the kind of gradatory hierarchy of the best, most expert of labyrinth. And the first one was Borges, the second one was Calvino. And Borges came many times in Venice, and Venice is itself a labyrinth. It's a very old medieval town which survive. Her like urbanistic structure is the same from you know, from medieval time until now. Nothing has been changed much. It survives. It's the only case in Italy of like a city that didn't change during Baroque, Renaissance. Almost the same. The urbanistic was almost the same, and it is and look like a labyrinth. And my pavilion will be a labyrinth. That is clear, no? And when you enter in the pavilion, you will have like to face a decision, going right or going left. There are two doors, and you have to decide which one you want to take. And according to your decision, you will see an exhibition or another. The exhibitions are interconnected, so then you can move and you can go back, and there are two exits, but the two exits maybe are like other two entrances from the other side. And seeing work in different sequences, because you will have to make your choice inside, and it's like your own experience. You can, I believe, see different exhibitions at the same time. The work are always the same, but even in the sequence, there is different story, and the interpretation is like multiple. And Calvino, which I borrowed the subtitle, The Challenge of the Labyrinth, was basically say that life is a labyrinth, and the only way out is to realize that it is like the entrance in another labyrinth. So enjoy the experience is the best you can
assume and you can do. And this is what I'm trying as an activist, curator, to allow my viewers to enjoy the experience and to have an experience and to be like, in a way, performative inside, because he has to decide which street take and how long you want to stay, how long times you want to spend. It is going to be like his decision. A labyrinth, I believe that as every other architectonical structure, from the church to the living room, has been designed for like a specific rules. You know, when you are like in a living room, you know, you sit to eat, and people, enter from one side, exit from another one. So everything is calculated in a way. Every action, every gaze is predicted. In a church, of course, there is like the one that is giving the speech, and then there is the other one that. So everything is calculated, and the labyrinth is the same. When you enter in a labyrinth, you have only one thing to do: to find the way out. What else? But in the same times, the labyrinth, the very nature of the labyrinth is paradoxical existence. So we go back to this paradoxical kind of like possibility. Is like the forgetfulness. Because at one point, when you enter, you think that you have to get out, to find the way out, but at one point you start turning on the same point. And the ideology of the arrival became like loose, lost, far, and you forget the reason why you have been going in. And maybe in that moment you can feel free of spending more time, of staying and enjoying. The time became the space, and the space is dilated. It's not just like one. So the existence of the labyrinth is time and space blurred, not anymore so clear, so determinate. And this is what I think that the Italian pavilion will offer to the viewers, exhibiting the work of three artists of different generation, which are like Liliana Moro, Enrico David, and Chiara Fumai. But before speaking about maybe the one of them, the two of them that are like more with the political statement, I would like Santiago to ask you, which as an artist, which is your like statement, or which, or the last one that you produce in here? Estaba pensando un poco en esta idea del laberinto, también que trae Milovan un poco con el formato de su pabellón para la Bienal, y pensar también la idea de activismo en relación a la forma, ¿no? Como no tanto pensar de nuevo el activismo en relación a lo temático, sino el activismo en relación a cómo trabajar con esos espacios, cómo trabajar con el espacio en sí y cómo trabajar con el espacio de las instituciones en sí. Entonces creo que uno como curador en relación al activismo tal vez tiene esa posibilidad, ¿no? En general el activismo uno lo piensa de manera independiente, ¿no? No tiene esa vinculación tan directa con instituciones estatales como puede tener la curaduría, ¿no? Como cuál sería el activismo en la Bienal de Venecia o cuál sería el activismo en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Uno piensa el activismo de una manera mucho más independiente, por fuera de esas instituciones. Pero entonces si pensamos la curaduría como activismo dentro de estos espacios, ¿qué sería el activismo, ¿no? ¿Qué sería el activismo de nuevo? Entonces pensaba que un poco, tal vez el activismo en esos espacios tiene que ver con los formatos, tiene que ver con revisar los formatos, que obviamente los formatos tienen un montón que decir, ¿no? Tanto el uso del cuerpo dentro de esos espacios, dentro de los museos, dentro de las bienales, o dentro de esto, como decía Milovan también, ¿no? Como más el espacio como una performance, como usar el espacio de manera mucho más performativa. Y en eso yo quería presentar mínimamente un caso que algunos de los que están acá ya conocen, pero que me parece que tal vez es más claro para pensar cómo se puede pensar el activismo en relación a las instituciones, cómo se puede pensar el activismo dentro de las instituciones. Y podemos poner una imagen de...
Bueno, ¿qué es el proyecto de la N? Que es un proyecto de un museo que creamos junto a 3 artistas más, artistas y curadores, en el 2010. Es la primera imagen que sigue a la que estaba. Y en sí pensaba el activismo dentro de este perfil, dentro de este proyecto. La N es el primer museo de arte contemporáneo de Buenos Aires. Un poco cuando inició tenía esa idea de crear una institución que no existía, pero a la vez pensar dentro de lo que existía, ¿no? Como crear una institución inexistente para la escena de Buenos Aires, pero por otro lado pensar qué faltaba o cómo una institución podía hacer un comentario, ¿no? Y ahí surgió un poco esa idea, una institución como comentario, como crear una nueva forma dentro de esa institución que pueda comentar y decir algo hacia las instituciones que existen. Por eso la idea era tomar la misma forma de cualquier institución, la misma forma que tiene cualquier museo, pero hacer mínimas modificaciones dentro de esa institución que puedan comentar a las otras. Bueno, acá está un poco la imagen de la sede que tuvimos por varios años en Avenida Santa Fe, en el barrio de Recoleta. Vamos a ir a la siguiente imagen. Pero un poco el punto que para mí puede vincular hacia pensar de nuevo el activismo por fuera de lo temático en relación a las instituciones era la creación de esta colección, y que tiene que ver con el formato y que tiene que ver con la forma, que era pensar cómo se almacenan las obras, cómo se coleccionan, cómo se guardan, de qué manera los museos también están comprando obra y de qué manera también están construyendo un relato o teniendo una idea de representación, ¿no? Como, sobre todo creo que el foco iba hacia esa palabra, la idea de representar, que también creo que es una idea muy presente, sobre todo en lo que está trabajando Milovan, en la idea de representar un país, ¿no? Y mismo la idea de un envío oficial, que es como le seguimos diciendo también al envío a la Bienal de Venecia. Entonces un poco esta colección revisaba esta idea de representar, como qué debe representar una colección de arte contemporáneo o qué debe representar un museo de arte contemporáneo. Para nosotros, en este caso, que éramos un museo independiente creado por artistas y por historiadores, la idea era cambiar el formato, ¿sí? Y cambiar el formato también era cambiar el modo y cambiar las actitudes en relación a cómo coleccionar y a cómo coleccionan los museos. Por eso la colección de nuestro museo funciona en un disco rígido, ¿sí? Que lo están viendo en la imagen, que es una reserva que no ocupa lugar físico, bueno, solo ocupa el lugar físico que ocupa un disco rígido. No tiene problemas de conservación en los términos que tiene un museo, ¿no? No tiene problemas de humedad, no tiene problemas de almacenamiento, sino que todo puede estar adentro de ese espacio y puede viajar sin tener ningún tipo de problema en relación a trámites de aduana, exportación, ¿no? A lo que sería la forma de la obra de arte en sí. Pero de nuevo el punto más importante era que era una colección que no representaba a ninguna nación, que no representaba a ningún país, que no representaba a ninguna generación, ¿no? Sino a los intereses más básicos de la institución que estábamos creando. Y hacerse un poco cargo desde ese lugar, ¿no? Que esa colección tenía que representarnos a nosotros como institución y no intentar hacer una representación externa de lo que somos o éramos o seremos como espacio geográfico, ¿no? Ese para mí era como tal vez el modo más directo de activismo en relación a una institución. Poder crear una institución para decirle algo a otra institución. Porque tal vez el activismo en las instituciones no sirve simplemente con generar algún tipo de manifestación pública en relación a eso, sino creando nuevos formatos de esas instituciones para que las otras puedan cambiar. Entonces, seguimos a la próxima imagen. Esta colección tiene la particularidad también de que cada vez que se exhibe tiene muy pocas piezas, tiene alrededor de 22 piezas, son muy pocas. No tenemos ansiedad, como tienen los museos también. Los museos tienen mucha ansiedad de llenar sus museos y de también eso, al representar querer tener todo. Entonces un poco la idea de nuestra colección es no ser ansiosos. El museo tiene 9 años, pero tiene 22 obras, que no es mucha. Y a su vez no tenemos la propiedad de las obras, sino que le pedimos a los artistas los derechos para poder reproducirlas. Si no queremos tenerlas como propiedad nuestra. Y el tema más central de la colección es que cada vez que se reproduce, o que toma volumen, o que toma una forma física, cambia su forma. Dependiendo del dinero que tenga la institución que recibe
la colección de la N, la colección cambia completamente la forma. Entonces, por ejemplo, este es el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que tenía más o menos, no sé, 6.000 pesos argentinos en ese momento, y la colección tomó esta forma, ¿no? No voy a entrar en detalle de las piezas porque sería más largo, pero pasamos a otra imagen. Esta es una institución que se llama Bikini Box, que es un espacio independiente en México, que no tenía plata, y la colección se vio montada así en una habitación. Pasemos. Esta fue la muestra en el Malva. Tomó otra forma, ¿no? No se ve la misma imagen que las anteriores, pero acá había mucho más dinero. De alguna manera lo que estamos tratando de mostrar con esto es que también nuestra colección no es la misma colección en cualquier lado. Como que es una colección que toma otra forma y tiene que cambiar de actitud y tiene que cambiar también sus materiales dependiendo de dónde esté. Otra imagen más. Esto, por ejemplo, es en Seúl, donde los materiales de ese lugar eran completamente diferentes a los que podíamos encontrar en México o en Argentina. Entonces, formalmente las piezas eran otras. A ver si hay alguna otra. Bueno, paramos ahí igual. Pero un poco esta era la idea también, que la curaduría como activismo también puede salir un poco de esta tematización y puede directamente tratar de transformar las instituciones desde este lugar, ¿no? Desde crear nuevas formas que puedan modificar los modos de coleccionar, que eso ya sería ser un curador activista, como poder modificar los hábitos dentro de las instituciones. Y tal vez esa función se puede también realizar desde el silencio, como que no necesariamente hay que formar parte de otro tipo de movimientos para poder modificar las cosas, sino que también eso se puede generar desde el silencio. Voy a parar acá si Milovan puede presentar los artistas de la Bienal y después podemos abrir a preguntas también y a charlar más. Yes, please. So now I need the pictures of the neon piece. I just have one. Okay. This one, né in cielo né in terra. Okay. This one. So one of the artists that I want to speak about, because I want to say, something about like the curator as an activist. I don't know, but for example, definitely in the Italian pavilion there is Liliana Moro, which is the oldest artist that I select. She's almost like in her late 50s. And one of the work, which at the beginning was even like, for me, like a possible title. I then decided né altra né questa, but another possibility was né in cielo né in terra. Did you understand what does it mean? It's clear, no? Neither in the sky nor in the earth. And look like to be like a sentence borrow from like a mother that is like punishing his child, saying these things doesn't exist, neither in sky, not in earth, because it's impossible. What you want is too much. But at the same time, it's like a sentence that could be like very much close to our actuality and to everyday life, which is, all, in Europe, all the refugees, where you want them to be. You want them to be dead and go to sky, or you want them to be in your land? You don't want one, but most of the time you don't want also the other one. And you imagine like a third place, a third dimension, which I don't know if it exists. So in a way, I think that Liliana's work is so poetically powerful because it could be like a memory of like childhood and could design the profile of like a blurred image of like an horizon, but at the same time is very much politically engaged because it can also declare and denounce something that is like in the newspaper every day, unless in Europe in the last years, but not just in Europe, I believe. And still she's doing with words and with sentence, which are not silence, but are not complicated, are like simple but never simplistic. And I think that is like a very radical position. At the same time, and I think that it is like, for me this work is like so intense and can like change the understanding and, and raise new questions for the audience, for the people that understood.
As much as when I was in 2015, I curate public program. I didn't curate because if I say that I curate, Caroline Cristo will kill me because she doesn't like the word curating. It's more like draft. She draft exhibition or she conceived, but curating is like something that in her like attitude is a bit like a difficult word to use. So let's say that I conceived one of the public program of the Istanbul Biennale that she was drafting. And I decided to do it not in Istanbul but in Castellorizzo, which is like a very small island, less than 1 mile from the Turkey coast, but it's still Greece. It's where the Olympic flame start, where the president of Greece gives the New Year's Eve speech, but it's the last place of Greece, most close to Turkey. It's like 1 mile, and the changing of the flag is like not every day, but it's quite frequent because there is a problem of like boundary. And the problem of boundary go back, believe it or not, to the salt. Salt. Salt is like a kind of like, it's not like a mineral, it's like a component, but it's like quite rich history because soldier was paid by salt. And the Via Salaria in Italy was the big street that was bringing the salt from the north to the south. And Venice was a super rich city because he had the monopoly on salt. And there is many legend of like slave that want to escape from their slavery and go back to his own country. Not eating salt became like as soft and things to fly away. It is a Caraibic story. Anyway, I don't want to get into a labyrinth of too many references which are not needed, but going back to Liliana Mora and this work and this, but I was in Castellorizzo, yes, I was there. I was there as part of the public project program of the Istanbul Biennale, and I was there for 1 week of interaction with this island, within this problem of like boundary. And the salt was because basically, the land belong to the land or belong to the sea according to how much centimeter of salt is left by the sea on the land. And in Castellorizzo is very crucial because normally if the distance from the land of an island is less than 2 miles, this island belongs to that country, so belong to Turkey. So the question of like, the marea, how you call it marea, that brings salt or not, is fundamental for Castellorizzo territory, country, dynamic, to be Greece or to be Turkey. It's Greece, it's definitely Greece, but it's been like a condemned trajectory. And I was there in 2015 doing like a project, not realizing before because I was, I conceived it 1 year before. But when I was there with many different artists, one Mario Garcia Torres, Asli, one Brazilian, Lucia Koch. There was 2, yes, and then different one. I don't remember now all the name, but it's not important. But we was there at the same time when there was all the Syrian refugee. So every morning, we was there trying to activate the spaces and the history of Castellorizzo, speaking about boundaries and confine, and using the salt as like a metaphor and like as a reference. But physically, every day there was refugees arriving by boat, and sometimes not even being able to make it.
and it was it was like the reality was like so strong that of course all the artists that was there with me thinking metaphorically need to take a position and need to change the plan, and what we was supposed to do has been completely changed because Anna Bugigian, which was there, she was using her time to support, also because she's like Armenian, the genocide, but then she was also like she grew up in Egypt, so she was speaking Arabic, she could help and assist, and this was became like a priority for most of them, for all of us in a way. So it was like into the reality, and we couldn't use like a metaphor, let's say. Even if I think that sometimes metaphors are beautiful and could change the mind, could raise, you don't need all the time to be active, but when you are in front of, this kind of reality, you cannot use metaphor. You have just like to activate the space in a different way. And I give it back to you. To me? Yes. But you want to present the sound piece? Later. Later? My last act. Okay. Because ¿cómo estamos de tiempo? 10 minutos con las preguntas, ok. So you speak a sign, then I just give the sound. Ok, perfect. It's my conclusion. Bueno, presento dos proyectos de la N para hablar un poco más en relación al programa de exhibiciones también y profundizar un poco más en lo que estábamos diciendo. A ver si seguimos. Se abrió de nuevo. No, un poco también una de nuestras posiciones en relación a pensar, si se quiere, la curaduría como activismo era revisar un poco la historia, ¿no? Revisar de qué manera y qué herramientas de la historiografía habíamos utilizado para construir la historia del arte argentino y qué posibilidades también teníamos de volver atrás y de pensar algunos personajes o situaciones que no habían estado presentes en la construcción del arte argentino. La siguiente, por favor, vamos a ver. En ese sentido, uno siempre piensa, ¿no?, el activismo en tiempo presente, más no como una urgencia, ¿no?, como algo que uno tiene que decir en un momento indicado, ¿no? Tal vez en relación a la curaduría y el activismo, también una de las urgencias es volver un poco hacia atrás y pensar qué situaciones de la historia no habían sido trabajadas o no fueron trabajadas y qué lugar también le podíamos dar desde nuestro proyecto y desde nuestra institución, ¿no? Y también era recuperar algunos personajes, ¿no? Porque también la personificación dentro de esta revisión de la historia es mucho más, si se quiere, clara, ¿no? Como da mucha más claridad a esta revisión histórica. Una de las exhibiciones que hicimos fue sobre Daniel Melgarejo, que es un artista de los años 80, que no había tenido ninguna exhibición en Buenos Aires. La muestra se llamó ¿Quién es Daniel Melgarejo? Y puse pocas imágenes, pero un poco era un personaje que había trabajado en los años 80, pero que rápidamente se fue a vivir a Estados Unidos, donde trabajó para los estudios de Walt Disney. Y ahí ven ese Who's That Girl, ¿no?, de Madonna. Fue un proyecto de Daniel Melgarejo. Muy pocos saben también esa conexión entre Argentina y ese video. Pero Daniel Melgarejo fue el que hizo un montón de tapas de discos de varias bandas de música. Acá estamos viendo las de Virus, que tal vez son las más conocidas, ¿no? Superficies de Placer, que es uno de los discos más icónicos. El diseño era de este personaje de Daniel Melgarejo en los años 80, pero a la vez tuvo un montón de producción paralela al diseño de discos y al trabajo en los estudios de Disney, que había quedado un poco corrida dentro de los años 80. Por un lado, un poco por no pertenecer directamente al mundo del arte, ¿no? Siempre la historieta y el diseño aún seguían un poco en los márgenes, y aún siguen hoy en los márgenes, me parece, en los estudios de esta generación. Por eso Batato Barea, que hoy está, por ejemplo, presente de nuevo en la feria con esta imagen que les mostraba, pero también con todas sus historietas, también es parte de esa revisión de los años 80. Entonces, traer a Melgarejo como discusión de los 80 también traía un montón de discusiones que todavía no habían sucedido en Buenos Aires y no habían sucedido en relación a la historia del arte. Obviamente en este caso y en el caso de la N todo tenía que ver más con un gesto, ¿no? Y a veces el gesto tiene mucha potencia y a veces no tiene ninguna potencia.
y siendo una institución muy pequeña, con un espacio pequeño, con muy poca presencia en los medios y muy poca difusión, también esta misma postura que podíamos tener en algunas exhibiciones también se diluía rápidamente. Entonces, a veces el activismo está más vinculado a la ilusión, me parece, en la curaduría que a la realidad en relación a lo que sucede y a lo que hacemos. Podemos pasar a otra imagen. Seleccioné estos dos proyectos porque también creía que tienen cierta conexión con lo que Milovan me había contado en relación a este laberinto que está pensando para la Bienal de Venecia. Y esta fue una primer muestra que se llamó Imágenes Seropositivas, que curó Francisco Lemus, junto con nosotros en la N. Y fue una de las primeras muestras que revisó la relación entre el VIH y las artes visuales en Argentina, ¿no? Durante los años 90, durante finales de los 80 y comienzos de los años 90. Pero un poco el punto de la exhibición, vamos a pasar a la siguiente, no era solo mostrar el VIH como una categoría para encerrar ciertas obras o solo vincular ciertos artistas que habían trabajado desde su condición de VIH positivos, sino también hacer un punto de contacto entre cómo había sido la publicidad, cómo habían sido las campañas publicitarias para prevenir el VIH en ese momento y cómo los artistas le habían dado otra forma a esos temas en ese momento. Bueno, acá hay una pieza de Roberto Jacobi que también está en la feria. Traté de traer imágenes que pueden ver adentro después. Siguiente, por favor. Y acá un poco estaba toda la relación que había tenido un poco la publicidad de varias fundaciones, como la Fundación Huésped, por ejemplo, que en los 90s generó un montón de campañas publicitarias y la distancia también que había entre la publicidad y la obra, ¿no? Cómo la obra construía y de algún modo arriesgaba mucho más en relación a ese tema y en relación a cómo estaba comunicando ese tema, en cómo las publicidades muchas veces eran negativas también, ¿no? O tenían casi, eran un peligro latente en relación a un montón de cuestiones de la sexualidad que las volvía mucho más un tabú nuevamente que una apertura como podían generar las obras. Entonces esta exposición trataba de mostrar esas dos producciones en paralelo, de mostrar una comparación más violenta entre estas imágenes que circulaban en los medios y las imágenes y el mismo tema pensado por los artistas, y de algún modo era una manera también diferente de pensar la historia del arte y no pensar la generación de los 90 como un momento cerrado, ¿no? Como un momento cerrado en sí mismo, que es en general como pensamos las artes visuales muchas veces en Argentina, con una falta de contacto hacia afuera. Antes de que se nos termine el tiempo, Milovan nos va a presentar tu última oportunidad. The last act. I just like the sound piece, but I tell you when, not now, not yet. Chiara, yes, but not now, I tell you. But when I tell you, fast. Okay. So basically another artist that I'm going to present in the Italian Pavilion. I'm just speaking about the female. Then there is a third one, which is Enrico David, but not now. Let's leave it Enrico for another time. And let's speak about Chiara Fumai, which was a radical feminist. She believed in a very open concept of sisterhood, and she was calling me also sister because she believed that sisterhood was like open for men, for female. It was like a more fluid concept, and unfortunately she was a radical feminist, and she took like a radical way out of her own labyrinth because she committed suicide 1 year ago, and I was very concerned and sad, but you know, artists sometimes it happens. I mean, it happens. You know, there is in the history we found, you know, different one that decided it is like radical, extreme, tragic way out. But nevertheless, in the Italian Pavilion, she will be present with a new work that she conceived and and realized mentally, conceptually before, and had never been exhibited before because she gave it in a way to me, the draft and the high resolution image. It will be like a mural. She was like very much from the beginning of her career until the end performing, and her presence was Shakespearean and her like voice was powerful. And
is the time. And this will be, it's like just a sound. For I am the first and the last. I am the hearted one and the scorned one. I am the poor and the holy one. I am the wife and the virgin. I am the mother and the daughter. I am the members of my mother. I am the barren one. And the many are her sons. I am she whose wedding is great. And I have not taken a husband. I am the midwife and she who does not bear. I am the solace of my labor pains. I am the bride and the bridegroom, and it is my husband who begot me. I am the mother of my father and the sister of my husband. He is my offspring. I am the slave of him who prepared me. I am the ruler of my offspring, but he is the one who begat me before the time of birth. And he is my offspring in due time, and my power is from him. I am the silence that is incomprehensible, and the idea whose remembrance is frequent. I am the voice whose sound is manifold, and the word whose appearance is multiple. I am the utterance of my name, for I am knowledge and ignorance. I am shame and boldness. I am yes. I am ashamed. I am strength, and I am fear. I am war and peace. Do not hate my obedience, and do not love my self-control. I am the one whom they call life, and you have called death. I am godless, and I am the one whose God is great. Out of shame, take me to yourself, shamelessly. And out of shamelessness and shame, upbraid my members in yourselves, and come forward to me, you who know me. And you know who know my members, and establish the great ones among the small first creatures. I am the one who is honored, and who is praised, and who is despised scornfully. I am peace, and war is come because of me. And I am a native and a citizen. I am sinless, and the roots of sin derives from me. I am lost in outward appearance, and interior self-control exists within me. I am the hearing which is attainable to everyone, and the speech which cannot be grasped. I am she who cries out, and I am cast forth upon the face of the earth. I prepare bread, and my mind within. I am the knowledge of my name. I am the one who cries out, and I listen. For what is inside of you is what is outside of you, and the one who fashions you on the outside is the one who shaped the inside of you. And what you see outside of you, you see inside of you. It is visible, and it is your God. I am the name of the sound, the sound of the name. For I am the one who alone exists, and I have no one who will judge me. For many are the pleasant forms which exist in numerous sins and continents, and disgraceful passions, and fleeting pleasures which many embrace until they become sober and go out to their resting place, and they will find me there, and they will live, and they will not die again. The end. Una pregunta. Estoy estudiando curaduría en la Universidad Nacional de Arte. La UNA. Como la poca cursada que tuve una duda que es como por oposición, un poco por lo que hablaron en la charla. Por oposición. Sí, una curaduría que ser más silenciosa que, por así decirlo, y que se abra también un poco a la gente que por ahí no entiende tanto de arte como entiende el curador o la gente que se mueve en el mundo del arte. Me da bastante intriga cómo se puede llegar a lograr que el espectador que está acostumbrado a ver, no sé, cuadros de Renacimiento, por decir, por ejemplo,
pueda conectarse con una obra de arte contemporáneo, una performance que te diría, ay, es una porquería, se da la media vuelta y se va. Bien. Bueno, puedo responder yo, a ver. No, pienso que también el curador tiene que tener mucha confianza en los trabajos con los que está trabajando, no valga la redundancia, ¿no? Tiene que tener confianza con las imágenes con las que está exhibiendo o que está curando. Como creo que la palabra no es el único modo de comunicar, ¿no? Como palabra, statement no quiere decir comunicación en relación a esos trabajos. Entonces creo que hay un montón de decisiones en torno a la espacialidad, por ejemplo, y mismo creo, de nuevo, volviendo al laberinto de Milovan, es decir, tomar decisiones en relación al espacio y la forma también es una manera de mediar en relación al espectador, y eso que decís, a volver más accesible la pieza o a volverla más cercana. Como por eso no creo que solamente lo textual o el texto sea una herramienta del curador. Es una más que puede ver si la está usando o no, pero en relación al activismo, que también eso, en relación a las discusiones actuales que se pueden dar más en una esfera social más amplia, si se quiere, por eso los dos optábamos por esa idea del silencio, ¿no? Más concentrándonos en la idea del activismo y en relación a temas que hoy pueden estar en debate público. Que el silencio entre la curaduría puede ser una herramienta para acercar esas obras, pero también eso que por lo menos en lo personal decía anteriormente, para que esas obras no sean utilizadas por diferentes instituciones, agentes o lo que sea, e integradas tan rápidamente y absorbidas tan rápidamente, ¿no? Sino también más como un modo de estrategia de acercar esos trabajos desde un lugar más de ambigüedad, ¿no? Y más metáfora también, ¿no? Creo que el trabajo de Milovan también, y sobre todo el pabellón, trabaja mucho desde lo metafórico, y tal vez una de las líneas puede ser la metáfora para trabajar en relación a eso, y no necesariamente es la palabra la única manera de llegar a eso. Gracias. Agradecemos a los oradores también. Gracias.